de Colombia y nosotros los verdes estamos empeñados en construir también una propuesta de cambio, una coalición de la esperanza, como la hemos denominado, para que esta pospandemia que tenemos que encarar se haga en una perspectiva de reducción de pobreza, de derechos sociales, de conquista de la paz, de superación de la violencia, de garantizar la seguridad y también, por supuesto, con una agenda verde, una agenda ambiental para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Y pensando que lo que se nos viene, mi estimado senador y de Iglesia, porque este es un año político. Bueno, todos los años son políticos en el país, ¿no? Sí, claro. Así que, y el que empezó a advertirnos sobre lo que viene para el 22 es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Ojo con Uribe y ojo con el 22. Hay muchos temas también ahí por tocar en ese panorama político, pero hablemos más bien de esta reactivación económica. ¿Y cómo va la localidad de Kennedy, que es la cuarta, quinta o sexta ciudad del país? Aquí donde estamos en estos restaurantes también a cielo abierto, pero aquí hay muchas más economías. Vengo de Corabastos, se sigue trabajando, la economía de Corabastos no se ha detenido, se sigue hablando con Bogotá, se sigue pensando también en Bogotá, región en Cundinamarca. ¿Cómo va Kennedy especialmente? Bueno, Kennedy es un reto. Uno, porque tenemos un índice muy alto de informalidad. También tenemos que muchos de los negocios, desafortunadamente, en el marco de la pandemia han perdido como esa preponderancia o esa posibilidad. Sin embargo, también vemos que la gente sigue trabajando, saliendo. En la informalidad venimos del sector de Tierra Buena, identificábamos los vendedores informales que nos decían durante las cuarentenas teníamos que salir a trabajar, vimos que se redujeron nuestros recursos, nos llegaron algunas ayudas, pero todavía seguimos peleando y solicitando la subsistencia, y por eso es tan importante esta visita del senador donde estamos hablando de la renta básica. Sabemos que Bogotá avanzó en temas como Bogotá a cielo abierto, pero son muchas las cosas que nos quedan por hacer, que avanzamos en la entrega de ayudas humanitarias. Yo les decía, en Kennedy con recursos del Fondo de Desarrollo Local se entregaron 100.000 mercados en la localidad, que se identificaron unos puntos donde hay mayores niveles de pobreza. En otros sectores estuvimos en Nueva Castilla y nos decían, pero acá no llegaron, pero pues Nueva Castilla digamos que no hace parte como de esa priorización en términos de pobreza, pero no hay que desconocer que en Kennedy hay pobreza oculta, que hay otras situaciones de fragilidad, que la pobreza que teníamos histórica se fortaleció en el marco de la pandemia, que hemos ampliado la base de pobres, que muchas personas perdieron el empleo y que muchos de los negocios han quebrado, digamos, en el marco de esta pandemia. Yo creo que lo que tenemos es una sociedad que también es resiliente y una sociedad que le interesa trabajar, que le interesa seguir luchando, y por eso Corabastos no baja su trabajo, por eso los vendedores informales se mantienen, por eso los negocios, la lucha que están haciendo en este momento los pequeños negocios por sostener su negocio es fundamental. Y siempre lo que hemos estado diciendo en diferentes escenarios es: cómprale a tu vecino, construyamos redes de solidaridad, apoyemos esa economía que no es la gran economía ni de los grandes conglomerados, sino que estamos apoyando al comerciante en el barrio, al vendedor informal y a la gente que más lo necesita desde todos los escenarios. Utilizó dos palabras, renta básica, y es una tarea que tienen ustedes, los honorables congresistas, de pronto de pensar en esta renta básica que no sea parcial como ahora, sino que sea con mayor tiempo permanente, senador, y sí. Lo que se necesitan son recursos. Fabio, nosotros hemos presentado un paquete de iniciativas para enfrentar la emergencia de la pandemia. Una, la de renta básica, y un proyecto de ley radicado con el respaldo de más de 50 senadores de la República, 9 bancadas políticas. Y le estamos diciendo al gobierno nacional: se requiere una renta básica de emergencia para resolver el principal problema de pobreza o la manifestación de la pobreza en medio de la pandemia, que es la pobreza monetaria, porque la gente se quedó sin ingresos, ¿no? Eso además resuelve un problema que hemos identificado aquí con varios de los ciudadanos que hemos hablado, ¿no? Gente que no está sisbenizada o que no tiene el Sisben 1
y por lo tanto no cabe ni en los programas de ingreso solidario, ni cabe en los programas de atención de emergencia que desarrolló la Alcaldía Mayor de la ciudad. Gente que su puntaje no le da para que sea seleccionado en esos programas de asistencia social. Pero hay gente que se quedó sin empleo, sin ingresos, gente que está aguantando hambre, ¿no? Y eso ocurre en todo el país. Se quebraron, según el DANE, 500.000 micronegocios en el año 2020. O sea que el nivel de desempleo se disparó, el nivel de informalidad en el empleo también, ¿no? Así que ese drama hay que atenderlo de manera urgente y la única manera, creemos nosotros, como lo han hecho otros países, es con una renta básica. El otro problema que nos hemos encontrado es el de los estudiantes y el de los jóvenes, ¿no? Aquí hemos descubierto con la edilesa Astrid que hay, por ejemplo, una sede y unos programas de la Universidad del Tolima. Hay en la localidad de Kennedy, ¿cuántos jóvenes estudiando en esa universidad? 1.500 estudiantes. 1.500 jóvenes de Kennedy estudian en la Universidad del Tolima, en programas semipresenciales o a distancia, pero no tienen cómo pagar su matrícula y entonces están pimponeados, porque digo pimponeados por lo del ping-pong, porque en la gobernación del Tolima les dicen, no, ustedes son de Bogotá. En Bogotá les dicen, no, nosotros no los podemos atender porque nosotros respondemos por la matrícula cero en la Universidad Distrital. Y el gobierno nacional tampoco los atiende, ¿no? Bueno, y en esa disyuntiva, Entonces nosotros hemos propuesto un proyecto de ley en el Congreso de la República que se llama matrícula cero ya. Y es que el gobierno nacional, no las universidades que están en déficit, ni las alcaldías y las gobernaciones que bien pueden usar esos recursos para el sostenimiento de los muchachos o para las tablets o para digamos, el acceso al internet, porque muchos no tienen internet, ¿no? Financien la matrícula del 2021 y del 2022 de esos jóvenes que están estudiando en todas las universidades del país. Donde ha habido matrícula cero es por iniciativa de las universidades y por unas migajas que ha entregado el gobierno nacional. Pero solo ha ocurrido en la mitad de las 32 universidades públicas del país. La otra mitad está, digamos, presenciando un incremento de la deserción. El 37% de los jóvenes desertaron de las universidades públicas en el 2020 por cuenta de la pandemia. ¿Y ustedes cuándo van a estudiar eso, senador? Eso está, digamos, en la agenda del... No, están radicados los proyectos, están designados los ponentes y esperemos que después del 16 de marzo evacuemos esos dos temas que son fundamentales, mucho más urgentes que la reforma tributaria. Si vamos a hacer una reforma tributaria tenemos que discutir qué tipo de reforma vamos a hacer, porque no puede ser una reforma para regalarles más exenciones tributarias a los más ricos y a los súper ricos y para, digamos, extender el IVA y afectar a todos los ciudadanos, extendiendo el IVA e incrementando la tarifa del IVA sobre los bienes de la canasta básica de las familias. Y el otro asunto que también es importante y que hemos detectado acá es internet gratuito para los sectores de menores ingresos, un básico de internet gratuito, ¿no? Junto con otro proyecto que ya habíamos presentado antes de la pandemia, que es un mínimo vital del agua. Saben ustedes que en Bogotá, desde las administraciones anteriores, la administración de Petro y luego en esta administración se ha tratado de garantizar un mínimo vital de agua para los bogotanos y bogotanas. Así que esta pandemia hay que enfrentarla con audacia, con responsabilidad, con capacidad de resiliencia, como dice Astrid, por supuesto convocando a los ciudadanos, pero no dejando a los ciudadanos al garete, a que resuelvan sus necesidades más urgentes y más inmediatas con su propio esfuerzo. Para eso son los estados, para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas. Bogotá está dando un ejemplo de ser una ciudad cuidadora de sus ciudadanos, pero necesitamos un gobierno nacional que haga lo propio, ¿no? Por eso nosotros seguimos insistiendo, ¿no?, que el cambio es posible, que podemos producir una gran transformación. Parece, pero es una verdad de apuño. Sí. El cambio es posible cuando los ciudadanos se deciden, ¿no?, a generar cambios, esos cambios se logran y se hacen realidad. La pregunta es elemental, vamos de lo local a lo nacional, con eso el cambio es posible. ¿La pandemia despertó esas necesidades, por ejemplo en Kennedy?
o despertó lo que estamos viviendo, el tema de inseguridad, despertó que no tengamos conectividad, despertó que los chicos no tuvieran computadores en los colegios. ¿Qué despertó esa pandemia en la localidad de Kennedy, la iglesia de Alianza Verde Azul? Realmente la pandemia lo que desnuda son los niveles de desigualdad de la sociedad colombiana. Nos pone, nos enfrenta, nos dice, ojo, porque esta sociedad, mientras no exista un cambio como el del 2022, el que estábamos soñando para el 2022, pues vamos a seguir sumidos en siendo el segundo país más desigual del mundo, sin oportunidades para nadie y también con unos altos índices de violencia, de inseguridad, de problemáticas sociales que están ahí, que son palpables y que en esta pandemia se incrementan o por lo menos se hacen visibles de otra forma. Yo creo que no es que surgieran en la pandemia, han estado, se agravan por la situación, digamos que no generar oportunidades, no tener derechos dentro de la sociedad, un ingreso mínimo garantizado, no tener oportunidades para los jóvenes, seguir viviendo unos altos índices de violencia contra las mujeres al interior de los hogares y fuera de ellos. Pues realmente lo que tenemos es un país muy deteriorado, digamos, sus condiciones sociales y con esta pandemia se hace mucho más visible. Pero Fabio, nacional. Sí. Espera, yo le termino. Elaborando el plan de desarrollo, estimado senador Antonio Sanguino, Alianza Verde, de Cundinamarca del señor gobernador Nicolás García Bustos, se hizo en Chocontá una vereda. No había conectividad. La última parte. O sea, la pandemia despertó en el país que, lo que estoy hablando, que los chicos no tuvieran conectividad, que no hubiera los suficientes colegios, que no hubieran los suficientes colegios. ¿Qué despertó a nivel del Congreso que tiene que solucionarse, estimado senador? No, nacionalmente se desnudaron las circunstancias que está señalando Astrid, ¿no? Se desnudó la desigualdad y la pobreza y se incrementó, pero no se incrementó, digamos, porque haya sido un asunto, digamos, propio del ambiente o propio, digamos, de circunstancias externas a los ciudadanos y como si fuera un asunto del destino, ¿no? Una desgracia del destino, no, por las políticas y por las decisiones públicas que adoptó el gobierno. Porque si el gobierno hubiera adoptado la renta básica de emergencia, los niveles de pobreza no se hubieran disparado como se dispararon. Si el gobierno hubiera convertido el fondo de apoyo para las nóminas de las empresas en un fondo al que tuvieran acceso los micronegocios y las microempresas, pues no se hubieran quebrado 500.000 empresas, ¿no? Porque la ayuda a las nóminas, ¿quién se las chupó? El Grupo Aval, ¿no? Me dicen que hasta los contratistas del Metro de Bogotá recibieron subsidio para su nómina, los chinos, ¿no? Las grandes empresas, Avianca, que no recibió el regalo de los 370 millones de dólares que le quedaron. Pero se los prestaron, no se los prestaron, se los dieron en subsidios a la nómina, ¿no? Y mientras tanto, pequeños negocios como estos no pudieron acceder al subsidio de nómina. Entonces, el incremento de la pobreza y de la desigualdad es por las malas políticas del gobierno nacional. Mire, el Ministerio de Educación Nacional reconoció que el 49.1% de los niños y jóvenes desertaron de la educación básica y media en el año 2020. A mí me decía ayer o antes de ayer el gobernador de Sucre, por ejemplo, ¿no?, que hubo una caída brutal en el número de niños matriculados en los colegios y en las escuelas, a tal punto que les va a tocar, ¿no?, despedir docentes, porque no tienen niños cuyas familias, por ejemplo, no tienen acceso al internet en esta circunstancia en la que hay alternancia y en la que se necesita conectividad en el internet. Entonces, si hubiera habido política, un programa de atención o de internet gratuito para los niños y los jóvenes y masivamente entregarles tabletas a los niños en donde no tienen tabletas para conectarse, pues no hubiera habido la deserción de casi el 50% que está registrando el propio Ministerio de Educación. Así que, digamos, se necesitan políticas distintas, se necesitan gobiernos que piensen
realmente con el corazón respecto a la necesidad de cuidar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. El otro tema que se despertó fue la inseguridad, estimado senador y ediles. Aquí muy cerca, hace 2 días, no sé si buen ciudadano, pues actuó ayudando a una persona a quien Mandalay, e infortunadamente al taxista lo mataron, ¿cierto? Ese tema de la inseguridad, ¿cómo se ha visto en Kennedy? Y a nivel nacional, ¿cuándo vamos a tener una ley que castigue el tema de las armas blancas, que endurezcan las penas? No se trata de pronto de más cárceles, pero sí necesita justamente que las leyes se cumplan, no que un ciudadano tenga 27 entradas a las anotaciones y esté libre en la calle. Yo creo que eso también tiene que determinarse, y ustedes, que son los que legislan, tienen la posibilidad de hacerlo en lo local, Astrid. En lo local, pues cuando uno le hace seguimiento a las cifras de seguridad de la localidad, a diferencia de la percepción ciudadana, la policía nos dice hemos registrado menos índices, digamos, menos denuncias de hurtos, violencia, digamos, homicidios. Lo que hacemos es un comparativo. Enero, el último comparativo que nos presenta la Policía Nacional es enero del 2020 frente a enero de 2021 y nos dijo, miren, aquí se ha disminuido el tema de la inseguridad. Sin embargo, digamos que la percepción ciudadana es, hay más inseguridad en la localidad. Entonces la invitación siempre es, tenemos que crear estrategias que sean articuladas, interinstitucionales y comunitariamente. La seguridad no depende únicamente de la policía y les voy a contar cosas que me preocupan. El año pasado, en el marco de las cuarentenas estrictas, se disparó la violencia intrafamiliar de una forma alarmante. Pasamos de tener 100 personas denunciando, 180 personas denunciando, a 850 denunciando violencia al interior de los hogares. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que hacer unas transformaciones sociales y culturales, que tenemos que también darle énfasis a la seguridad de las mujeres, las niñas y los niños al interior de los hogares, pero también tenemos que mirar cuáles son las estrategias donde la policía puede responder efectivamente. Yo digo que se disminuyen las cifras, y bueno, en cifras oficiales, y la percepción es distinta. Ahí hay que hacer un trabajo interinstitucional que permita a la ciudadanía. Nosotros acá promovemos, frente al tema del consumo de las riñas en los espacios públicos, lo que promovemos es generar acciones que nos permitan volver al parque, la apropiación social del territorio, generar otro tipo de estrategias donde la seguridad no es únicamente un tema de policía y de incremento de fuerza pública, también es un tema de seguridad humana que permita oportunidades para los jóvenes, que permita programas que vinculen a las mujeres, que incorpore otras dinámicas. Entonces, desde ahí, por cifras, comparto, digamos, si no hay más denuncias, se ha disminuido, pero hay que transformar también las lógicas de lo que está leyendo la ciudadanía, y ahí tenemos que hacer un trabajo articulado donde la institucionalidad también debe volcarse, y creo que en la localidad particularmente, en este momento la Junta Administradora Local tiene tiene mucho interés, tiene una muy buena intención de trabajar articuladamente por mejorar las condiciones de seguridad. Hoy estábamos en Nueva Castilla y nos decía la gente, venga, a nosotros nos interesa sentarnos a trabajar y hacer propuestas que mejoren la situación de seguridad de los parques, del espacio, y desde ahí eso es lo importante, que todos y todas tengamos la voluntad de hacer ese trabajo de forma articulada. Sí, ojalá los parques que tengamos más sudor y menos humo. Y respecto a las leyes, el porte de armas blancas, porque el ladrón anda en moto, los sicarios igual, andan con armas blancas, asaltando en diferentes sitios. ¿Qué hay que hacer desde el Senado? Sí, seguramente habrá que, digamos, penalizar el uso de armas blancas, que es un factor de inseguridad en las ciudades, claro que sí. Seguramente habrá que endurecer penas en algunos casos, en algunos delitos, aun cuando yo creo que, digamos, a veces propuestas como las prisiones perpetuas a los delitos, eso lo que hace es generar un efecto contrario. Pero sí hay que, digamos,
exigir una mayor celeridad en el funcionamiento de la justicia, del sistema de justicia, del aparato de justicia, para que la acción de la policía y de la fuerza pública no termine siendo una acción errática e ineficiente, ¿no? Porque ¿qué hace la policía capturando a un delincuente si no es procesado penalmente con la suficiente celeridad? Entonces se necesita una mayor articulación entre policía y el aparato judicial, fuerza pública. Pero quiero decirle lo siguiente: el gobierno del presidente Iván Duque fracasó en su propuesta y en su oferta de seguridad, ¿no? La gran oferta del uribismo y de la derecha política es la seguridad, pero la seguridad en el país se ha deteriorado, incluso en tiempos de pandemia, ¿no? Hay organismos internacionales que han documentado la existencia en Colombia de 33 enclaves criminales, enclaves en donde hay mercados ilegales, bandas armadas, aliadas incluso con políticos locales. Si en los tiempos de Uribe hubo parapolítica, en los tiempos de Duque está brotando la bacrinpolítica, ¿no? Y eso está conectado con los fenómenos de seguridad de las ciudades. Los problemas de seguridad de una ciudad como Bogotá, que es el raponazo, que es el robo, que es el asalto a residencias, cada vez está más vinculado a estas dinámicas de inseguridad de carácter nacional e internacional, ¿no? El robo de un vehículo está articulado a un mercado de autopartes. De una bicicleta igual. Y de una bicicleta igual, y esos autopartes se exportan incluso en redes internacionales. Y eso está articulado a bandas criminales complejas, a estructuras criminales complejas. Se necesita más inteligencia y más contrainteligencia para poder desactivar esos fenómenos criminales complejos, y esa es una responsabilidad sobre todo del gobierno nacional. Hay muchos más temas para hablar: microtráfico, del narcotráfico, de las penas, de las alcaldías, de presidencia y demás, pero cerremos por ahora con lo que se nos avecina, que es el Día Internacional de la Mujer, que no debe ser ese día, no 8 de marzo, ni recordar las textileras, sino en homenaje que se hace, sino en general todos los días. ¿Cuál es el mensaje, Edilesa, para las mujeres y también el mensaje de cierre, mi estimado senador? Bueno, digamos que el 8 de marzo, reconocido como el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, en este momento hay varios retos que tenemos como proceso social, como organización, como movimiento de mujeres y como actores políticos. Entonces voy a hablar inicialmente del tema del cuidado. El cuidado, reconocer a las mujeres y su labor de cuidado que han hecho durante mucho tiempo, redistribuir el cuidado, donde los hombres cada vez deben vincularse más a las labores de cuidado, y también permitir esos espacios de participación y representación política. Yo creo que el reto del siglo XXI es que las mujeres estemos muchísimo más liderando estos espacios de la política local, distrital, nacional. Y desde ahí, el año pasado ustedes aprobaron una ley que es la ley del nuevo Código Electoral, donde habla de dos temas particulares. Uno tiene que ver con la violencia que se ejerce en el escenario político contra las mujeres, y dos tiene que ver con el tema de la paridad en las listas. Este 8 de marzo trabajaremos por la paridad, trabajaremos por el reconocimiento de las labores de cuidado de las mujeres y por seguir reivindicando el papel que hacemos las mujeres en diferentes escenarios de la vida social, económica, científica, política del país y de la ciudad. Senador. Las mujeres nos enseñaron en esta pandemia la importancia del cuidado. Estas sociedades, las nuestras, tienen que ser sociedades para cuidarnos y para cuidar a los ciudadanos. El 8 de marzo es un buen día para reconocer ese aporte, ese legado y ese testimonio de las mujeres. También, por supuesto, para reclamar sus derechos y para exigir que sean atendidos y respetados. Nosotros el 8 de marzo, por ejemplo, en el Congreso de la República, en el Senado, vamos a hacerle un homenaje a las madres de Soacha, las madres de los jóvenes víctimas de los falsos positivos. 6.402, no se les olvide esa fecha, esa cifra. 6.402 jóvenes. Que no eran 2.400 o algo más. 6.402, no se les olvide esa cifra. Jóvenes asesinados extrajudicialmente por agentes del Estado, ¿no?
en la ignominia y en el hecho más bochornoso que Colombia le pueda ofrecer al mundo. Así que vamos a hacerle un homenaje este 8 de marzo a esas mujeres luchadoras, a esas mujeres víctimas, a esas mujeres que convirtieron esta causa, la de sus hijos, en una causa de los derechos humanos la más importante del país. Y por supuesto, a pronunciarnos contra el feminicidio, a exigir igualdad para las mujeres en el mercado laboral, a reconocer sus derechos políticos también en igualdad de condiciones con los hombres, a reclamar la paridad para todas las instancias de representación popular entre hombres y mujeres, y para reclamarle al presidente Iván Duque que cumpla la ley de cuotas, porque ahí tiene unas demandas porque nombró unos ministros y violó la ley de cuotas. Los dos últimos ministros, sí. Entonces, qué bueno que el 8 de marzo el presidente Iván Duque no cumpla la ley de cuotas y le dé participación del 30% de mujeres que le ordena la ley.